dale, 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 dale. Amigo, dame un pase, dame un pase. Bueno, amigo, no me parece lugar ni contexto, pero si resistís, no sé si vas a jugar. No, el otro pase. ¿Te saca el tuyo? No, la redonda. No, no, yo con pastillas no, yo pastillas no, esas cosas no. Ya no entiendo más a nadie. Capítulo 58. Interludio 5. Atenuación. Había habitaciones dentro del Palacio Imperial que habían sido olvidadas, perdidas o que cumplían su propósito y, por lo tanto, fueron abandonadas. Esta sala en particular no había sido utilizada desde el periodo inmediatamente posterior a la derrota de Horus a manos del emperador, donde se crearon los borradores e ideas iniciales para la Lectitio Humanitatis. Ahora, vio actividad por lo que bien será la última vez. Dentro había 4 seres que solo podían ser llamados humanos en el sentido de que eran humanos o semidioses, que estaban muy por encima de cualquiera excepto de sus hermanos en todos los aspectos del ser. Magnus el Roco, rey carmesí de Tisca. Vulcan, el maestro de forja de Nocturne. Corvus Corax, libertador de la liberación. Y Leman Rus, el rey lobo de Fenris. Pareces viejo, hermano. El rey de Fenris habló sin rodeos como siempre, sin importarle los detalles más finos del decoro. Señaló a su hermano de color sin abrió. Tu cuerpo finalmente coincide con tu espíritu, debilitado y atrofiado por la dependencia de tu brujería. Magnus solo dejó escapar un suspiro y se hundió en su silla, reconociendo el punto. Sabía que lo que decía su hermano era verdad. La curación del padre había destruido su forma física. Sus miembros musculosos estaban demacrados y disecados, su rostro hundido y seco. Sus poderes psíquicos, dones del emperador que le permitían hacer cualquier cosa que su considerable intelecto pusiera en práctica, se habían agotado. Tú también parecerías viejo si te agotaras hasta el borde del colapso cada 90 días. Quiero verte luchar sin manos ni pies ni dientes en una batalla contra una legión, tal vez entonces también empezarías a parecer viejo. Leman simplemente gimió molesto, sus incisivos parecidos a lobos brillaron a la luz de la sala de conferencias. Era ligeramente diferente de la última vez que él y sus hermanos se habían reunido aquí. Las sillas de aquellos primarcas que se habían vuelto traidores hacía tiempo que estaban quemadas en el fuego de la censura. Los paños blancos de la vergüenza todavía cubrían las sillas 11 y 2, y las 10 sillas restantes ahora se encontraban como islas solitarias de color e idealismo en una habitación cada vez más lúgubre. Bueno, suspiró Magnus de nuevo, creo que ya es suficiente molestarnos el uno al otro por ahora, diría que es hora de llegar a la razón por la que estamos aquí. ¿Alguien en contra? Los demás sacudieron la cabeza antes de que Magnus continuara. Entonces iré al grano. La llamada Cruzada Negra que apareció desde dentro del ojo del terror y devastó los sistemas circundantes finalmente ha sido rechazada y contenida. Guillemán, quien es la razón por la que los llamé aquí, ha decidido que comenzará a imponer una política de contención alrededor del Warp Rift. Ha trasladado todo su contingente de ultramarines a un planeta muy cercano a los Warplanes que conducen desde el Rift, un remanso rural llamado Cadia, y ha comenzado los preparativos para una larga y agotadora guerra de desgaste. Señaló el asiento vacío para el señor de Macraguge. Ha dicho que permanecerá en Cadia hasta que nuestro padre regrese a nosotros o el planeta se rompa debajo de él, lo que ocurra primero. Esto me lleva a la siguiente parte del informe. Magnus permaneció en silencio por un momento, su mirada se posó en la mesa. Dorn ha caído. El trío reunido permaneció en silencio durante varios segundos, hasta que Corvus se aclaró la garganta para hablar. Soy escéptico. Vulcan asintió, ¿sí? Pensar que uno de nosotros podría caer sin luchar contra otro es inquietante, pero que fuera Rogal, la sola idea me deja con un sabor amargo en la boca. Magnus mantuvo la cabeza gacha. Su mano cortada fue encontrada rodeada por los cadáveres de los traidores astartes, y no pudimos saludarlo antes de que su grupo de batalla se viera obligado a retirarse. Si bien me encantaría que simplemente desapareciera como el Cano el León, debemos ser realistas. Hasta que aparezca, muerto o no, debemos continuar sin él. Rogal era un buen amigo y un hermano fuerte. Leman habló solemnemente. Si realmente se fue para siempre, lo extrañaré muchísimo hasta que nos reunamos en los salones de los héroes.
Pero el tono de Leman se volvió amargo, y Magnus pudo sentir su mirada helada incluso sin usar sus poderes aún atrofiados. Me niego a creer que esté muerto, hermano. Y, francamente, me horroriza que lo hagas tan fácilmente. Casi demasiado fácilmente. Magnus levantó la vista de la mesa y se encontró con la mirada helada de Leman con su propio ojo ardiente. Simplemente estoy siendo pragmático, Leman. No soy un traidor a nuestro padre ni al imperio. Tú, más que nadie, deberías saberlo después de ver lo que los verdaderos traidores de mi legión le hicieron a Próspero. Leman se burló, pero no ofreció más argumentos. Magnus saboreó su victoria solo por unos momentos antes de levantarse de la mesa y quitarse el polvo de las manos. Ahora, para la medida final del negocio. No podemos permitir que los traidores lleven a cabo otra de estas cruzadas negras. Con el can y el león desaparecidos, debemos estar preparados para asumir el esfuerzo adicional. A pesar de la fortificación de los planetas cercanos al ojo por parte de Guilliman, me estremezco al pensar qué podría pasar si atacaran cuando nos enfrentamos a alguna otra amenaza. Por lo tanto, su próxima gran ofensiva debe retrasarse a toda costa. Corvus sonrió, sabiendo lo que su hermano estaba insinuando. Esa también iba a ser mi recomendación. Tengo muchos hijos perdidos en Isban y me gustaría vengarlos. Y nuestros hermanos descarriados han dormido profundamente en su madriguera durante demasiado tiempo. Magnus le sonrió amablemente a su hermano. Corvus siempre había estado fuera de lugar al frente de un ejército, aunque sin duda era excelente en eso. Siempre había pensado que su hermano adornado con pájaros se sentiría más a gusto liderando una guerra de guerrillas de un solo primarca. Aunque algo en eso lo hizo detenerse. Por capricho, memorizó el rostro de su hermano, con una sensación de hundimiento originándose en la boca del estómago. Entonces no diré más sobre el tema. Sin embargo, la disformidad es un campo de batalla peligroso, incluso para personas como nosotros. Será difícil y traicionero incluso navegar con conocimiento de ello. Will Magnus casi tropezó con sus palabras. Nos veremos de nuevo. Corvus Corax, señor de la liberación, primarca de la 19ª legión e hijo del emperador, miró a Magnus a los ojos. Los orbes de Corvus eran negros como la medianoche, puntos de pura sombra en un mar de carne pálida. Esos ópalos negros miraron entre él, Vulcan y Leman, antes de finalmente posarse en la imagen del emperador, incrustada contra la pared de la sala de conferencias. Incluso en su estado psíquicamente debilitado, Magnus prácticamente podía ver oleadas de emociones flotando en Corvus mientras contemplaba la imagen de su padre en el apogeo de su poder, antes de que todo se derrumbara a su alrededor. Enojo. Dolor. Odio. Venganza. Cuando Corvus habló, fue más para sí mismo que como respuesta a Magnus. Nunca más. Con esa sola palabra, el titánico semidios se fundió en las sombras de la habitación. Sin que nadie pudiera precisar el momento en el que se fue, ni siquiera Magnus, Corvus se fue. Leman, Vulcan y Magnus bajaron la cabeza, compartiendo un tierno momento de silencio, donde lamentaron la pérdida de otro de ellos. Entonces Leman se levantó. Corvus tiene razón. No podemos sentarnos y esperar, debemos estar activos o las cosas nunca cambiarán. El Padre nos ha creado por una razón y debemos cumplirla. Se volvió hacia Vulcan. Tú eres el maestro de la forja, puedes crear cualquier dispositivo y arma que sea factible. Puedes crear algo que pueda cortar algo que no se puede cortar. Vulcan se reclinó y se sostuvo la barbilla con un profundo y reverberante zumbido. Será difícil forjar algo cuyo propósito no conozco. Y hay muchas cosas que se pueden considerar incortables, ¿puedes ser más preciso? El árbol de la vida. Vulcan hizo un gesto para reírse, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que Leman no estaba bromeando. Él continuó. Cuando mis lobos espaciales y yo estábamos pacificando un mundo Eldar exodita, analizamos varios de sus escritos con la esperanza de encontrar formas más efectivas de matarlos. Muchos de ellos mencionaron un árbol que crecía en la disformidad cuyo fruto podía curar cualquier dolencia, o incluso devolver la vida a los muertos. Nos reímos de ello como una bufonada supersticiosa de los Eldar, a la par de sus nociones de que la disformidad estaba viva y que los dioses existían, antes de quemarla.
Leman sonrió sin alegría cuando los ojos rojo forjado de Vulcan se abrieron como platos. Parece que ahora son ellos los que se ríen de nosotros. ¿Entonces deseas que forje algo que pueda cortar una fruta de dicho árbol? Magnus ya había oído suficiente. Hermanos, escúchense a ustedes mismos. Señaló con el dedo alemán Rus. Estás hablando de emprender una misión suicida para encontrar algo que tal vez no exista, en el entorno más hostil imaginable, para lograr algo que ya estoy haciendo. Se giró para señalar a Vulcan. Y tú lo estás escuchando. Ambos se han vuelto locos de dolor. Leman se acercó a Magnus y lo miró directamente a los ojos. No soy un tonto. Antes de que Magnus pudiera preguntar qué quería decir exactamente con eso, continuó. Veo tu trabajo y, aunque desprecio el método, reconozco el resultado. Sin embargo, también veo lo que te estás haciendo a ti mismo y sé que esto no puede continuar para siempre. Quiero decir, mírate a ti mismo. Leman agarró el brazo de Magnus y lo levantó. El contorno de sus huesos era claramente visible a través de su piel reseca, sus músculos fueron drenados al curar a su padre. En su estado debilitado, Magnus en realidad hizo una mueca de dolor. Eres un hombre muerto que camina, y esto es así si la tensión en tu cuerpo simplemente permanece constante y no empeora. Leman soltó a Magnus, antes de echarse al hombro a Mjolnir y caminar hacia la puerta. Agarrando el mango adornado, se volvió para mirar a sus hermanos. Si sanas a mi padre antes de que yo regrese, o si muero en mi búsqueda, entonces podrás decir que lo dije. Pero prefiero tener 2 dagas en el cinturón que una espada en la mano. Y con eso, el lobo de Fenris desapareció. Magnus miró a Vulcan, quien ya había comenzado a componer planos para el hacha de árbol en el ololito de su armadura. ¿De verdad vas a ayudarlo? Vulcan hizo una pausa antes de descartar la proyección. Lo soy, hermano. Hemos estado dispares durante demasiado tiempo. Si esto le da a mi hermano cierta tranquilidad, entonces no veo ninguna razón para no ayudarlo. Magnus respiró hondo antes de ser abrazado repentinamente por su hermano. Solo desearía poder hacer lo mismo por ti, Magnus. Se puso rígido por un momento ante el toque inesperado, antes de devolver débilmente el abrazo. Ya lo eres. Vulcan lo apretó con tanta fuerza que Magnus pensó que podía escuchar sus huesos recién quebradizos romperse antes de soltarlo. Yo también iré, Magnus. Pero no temáis. Cuando el Imperio me necesite, regresaré para defenderla de sus enemigos. Magnus le dedicó una sonrisa débil pero cálida. Sí, estoy seguro de que te necesitaremos. Momentos después, el rey carmesí de Tisca estaba solo en la sala de conferencias. Volvió a sentarse y recorrió con su mirada todos los asientos. En su mente vio los rostros sonrientes de sus hermanos, tanto vivos como muertos, leales o traidores. Y lloró por lo que pudo haber sido pero nunca fue. Capítulo 59. Desde la cuna resumen. Con una guerra en el horizonte, el hijo pródigo vuelve a despertar. Despertar de la criostasis siempre fue un poco extraño. Partes del cuerpo están completamente activas, mientras que otras se sienten frías y entumecidas. Izuku siempre lo comparó con el momento del despertar, donde la conciencia entra y sale del estado de vigilia antes de volverse consciente. Año 543 M32. Hemos dormido durante más de 400 años, le informó Balmung desde el fondo de su mente, su voz era un suave murmullo a lo largo del constante flujo de datos que le suministraba. Cuando Izuku abrió los ojos e inhaló por primera vez en 4 siglos, casi pudo sentir la información adicional, fluyendo por su mente como un río. El olor a gases enfriados y líquido amniótico que lo mantenían suspendido, el silbido de las tecnologías que lo mantenían con vida y, lo más importante, el hombre parado frente a él. Llevaba algunos de los adornos del templo Venenum, esos asesinos que se especializaban en venenos y compuestos cáusticos, pero su constitución era mucho más parecida a él que un asesino Venenum normal. Fuertes y musculosos, sus poderosos brazos terminaban en puños que parecían poder aplastar un cráneo humano normal con facilidad. Saludos mi señor, mi nombre es Esaduire. La voz del bruto era profunda y grave. Estoy aquí por orden del gran maestro Dragan Bangorich. Tenemos un problema interno, para el cual es necesaria la autoridad de un primarca. Izuku hizo una pausa por un momento.
Sabía que Magnus probablemente se estaba recluyendo para prepararse para curar a padre, pero ¿por qué uno de los otros primarcas no podía ayudar? Guillemán, Corvus, Leman, Vulcan, no se podría localizar a ninguno de ellos. ¿Un problema interno? Esada sintió con gravedad. Tanto el Senatorum Imperialis como los altos señores de Terra han caído en desorden, y la inacción resultante está paralizando al imperio. Los orcos están invadiendo docenas de sistemas estelares cada hora que pasa, y nuestra orden ya no tiene el poder necesario para hacer algo. Izuku tardó un momento en reaccionar, luego salió de la tina, se quitó el casco y miró al hombre. Esadu iré, regresa con Bangorich e infórmale que actuaré de inmediato. Se acercó al punto de acceso a datos, se conectó y comenzó a consultar los informes de los últimos 10 años sobre las actividades del Alto Consejo. Sus ojos recorrieron docenas de páginas de documentos en segundos, mientras Esada abría la cápsula de Vanya a su lado. Golpeó la placa de datos de su brazo y llamó a informes más recientes, solo para fruncir el ceño decepcionado por lo que vio. Este era el organismo que había estado gobernando el imperio en ausencia de su padre. Casi le enfermaba ver la incompetencia en exhibición. Vanya, ¿puedes enviarle un mensaje a Magnus? Dile que podríamos necesitar su ayuda si lo que estoy planeando no funciona. Vanya detuvo sus estiramientos y lo miró. ¿Qué implicaría eso? Él la miró con una sonrisa. Si nos escuchan, bastaría con un simple golpe en la cabeza. Si no lo hacen, bueno, nunca antes había dado un golpe de estado. También podría agregar eso a mi currículum. Al escuchar la risa de Vanya por su horrible broma, Izuku recordó una vez más por qué era el hombre más afortunado del imperio. Olvídate de sus hijos marines espaciales, olvídate de sus misiones, olvídate de todo su entrenamiento y equipo. Vanya fue la luz más brillante de su vida. Se volvió hacia el brutal Venenum Assassin, antes de ponerse su casco de calavera y encender la oscuridad con su conjunto sensorial. Vamos. No queremos hacer esperar a la burocracia. Inquisidor Veritus es un nombre muy irónico. Pensó Izuku mientras él, Vanya y Draken observaban a los altos señores discutir entre ellos. Parece como si nunca hubiera dicho la verdad en su vida. Se habían escondido entre los ayudantes y escribas de menor rango sentados en la pared, en comparación con los altos señores, que estaban sentados en el medio de la sala. Veritus era un horror de hombre. Ojos marchitos asomaban de un rostro arrugado, todo su cuerpo nudoso más allá de cualquier razón. Llevaba una servoarmadura de aspecto arcano, extraños tubos y cables que se entrecruzaban como enredaderas en un árbol. Parecía tan viejo que Izuku pensó que la luz solar directa podría hacer que se derritiera en un charco. Sin embargo, a pesar de su postura encorvada y su débil respuesta, había una fuerza en él que sorprendió a Izuku. En lugar de simplemente existir en la mesa de los altos señores como un espectador aturdido, su voz fue uno de los llamados a la acción más fuertes y fervientes. Finalmente, se hizo obvio que Veritas ya estaba harto de todo, cuando levantó el puño y lo golpeó contra la antigua mesa de madera, silenciando a los señores que discutían y a sus aduladores risueños. El servidor en el centro de la mesa giró para mirarlo y activó su codificador de voz entrecortado. El consejo reconoce al representante inquisitorial Astan Nemagium Veritus. Suficiente. Discuten y discuten sobre tanta mezquindad, mientras que el verdadero enemigo, Veritus señaló con un dedo con armadura cerró a la única ventana de la sala del consejo, devora vidas humanas con brutal eficiencia. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu odio? La Cruzada Negra es una amenaza diferente a todo lo que hemos visto desde la herejía, y discutéis por un hongo. Los orcos no han sido una amenaza seria desde Ullanor. Izuku y Draken intercambiaron miradas. Si era una amenaza lo suficientemente grave como para despertarlos a él y a Vanya, entonces era lo suficientemente grave como para justificar más atención. Es por eso que la Inquisición necesita tomar el control directo de este imperio. Veritus echaba espuma ante sus llamados compañeros. No somos una mera fuerza supervisora que sacrifica a los niños descarriados de la humanidad, somos los líderes legítimos de este imperio. Hablamos con la boca del emperador. Muy bien, ya he escuchado suficiente. Murmuró para sí mismo. Izuku simplemente se levantó, agarró su silla y la arrojó hacia la espalda del hombre con armadura eléctrica.
se astilló inofensivamente contra el ceremite, aunque hizo un ruido lo suficientemente fuerte como para que toda la cámara quedara en silencio. Veritus se dio la vuelta, saliva volando de su boca. ¿Y quién eres tú? Las palabras del inquisidor murieron en su garganta al contemplar la expresión aburrida de Izuku. El servidor que flotaba detrás del Lord Comandante giró de nuevo para mirarlo con sus ojos lechosos y muertos. El consejo reconoce al primarca del todopoderoso, Izuku Midoriya. Los escribas y ayudantes reunidos comenzaron a murmurar entre sí, susurros de primarca. ¿Y qué está haciendo aquí? Llenó el silencio cavernoso dejado por los señores. Veritus, mientras tanto, simplemente miró fijamente a Izuku, sus ojos ardían de rabia y otra emoción que no podía identificar. 1533 años es todo lo que necesitas para olvidar tu juramento. Su voz era neutral, casi al borde del aburrimiento. La Inquisición no fue fundada por el emperador, sino por Malcador el héroe. El propósito de su existencia es encontrar, identificar y eliminar amenazas existenciales al imperio, no hablar por él. Izuku retiró la silla de Veritas, quien simplemente hervía de silenciosa rabia. Si realmente deseas hablar en nombre del emperador, ¿por qué no vas y le pides a Magnus que parlamente? Estoy seguro de que está ocupado, pero al menos lo has preguntado. Si esto es algo que está ofreciendo, Lord Primarca, una voz suave habló, proveniente del asiento del maestro del Adeptus Astra Telepática. Las cuencas del anciano hacía tiempo que se habían quemado con fuego psíquico, pero miró directamente a los ojos de Izuku con una precisión desconcertante. Creo que este papel sería más adecuado para nuestro coro que para la Inquisición. Izuku inclinó la cabeza, reconociendo el punto. Dejó que su mirada recorriera a los señores y damas reunidos del Sumo Consejo, todos y cada uno de ellos rehuían su mirada como niños mimados atrapados con la mano en un tarro de galletas. Asumo que todos ustedes tienen una idea de por qué estoy aquí. Por las miradas tímidas y las medias verdades medio murmuradas, Izuku supo que así era. Sin embargo, ninguno de ellos habló. Izuku casi se rió ante lo absurdo. Si cuentas solo cuando estaba despierto, ni siquiera tenía 20 y tantos años. Sin embargo, los hombres y mujeres más poderosos del imperio apenas podían mirarlo a los ojos cuando hizo la simple pregunta de ¿por qué estás discutiendo? Izuku ni siquiera estaba seguro de si le tenían miedo porque era un primarca. El aura normal de temor transhumano que acompañaba a sus hermanos simplemente no estaba presente en él. Tenían tanto miedo de un humano normal que simplemente los había regañado como si fueran niños. La idea de que este consejo gobernara una galaxia de billones lo llenaba de inquietud. Comenzó a caminar alrededor de la mesa, cruzando las manos sobre la espalda. Permítanme resumir la situación actual. Primero, está el desastre de Adamanture, donde se perdió casi todo el capítulo de los puños imperiales. ¿Correcto? Miró al maestro del Administratum, quien asintió tímidamente. Segundo, están los numerosos y feroces ataques de quien. Miró a Veritas, que parecía tener un limón en la boca. Podía entender odiar al caos, pero no cuando se trataba de a expensas de otras amenazas. Después de unos segundos de silencio, dejó de caminar y se volvió completamente hacia el inquisidor que aún estaba de pie. Él permaneció en silencio pero levantó una ceja. Orcos, la palabra salió de entre rechinar los dientes. Orcos, maravilloso. Y tercero, la paralización de este consejo. Soy muy consciente de que todos y cada uno de ustedes aquí buscan dinero, poder o influencia, pero permítanme decir algo sobre esto. Se detuvo junto al Lord Comandante y le puso una mano en el hombro. Este hombre fue seleccionado para liderar el imperio en ausencia del emperador. Así que mi consejo es que él los guíe a todos en lugar de intentar impedir que cualquiera de ustedes lo desarraigue. Los lores y damas reunidos lo miraron con desprecio, excepto el Lord Comandante, que parecía un niño al que le acababan de dar rienda suelta en una tienda de dulces. Permaneció en silencio por unos momentos y luego añadió casualmente. O simplemente podríamos volver a llamar a mi hermano Robute, estoy seguro de que estaría muy feliz de retomar su puesto. La sonrisa del Lord Comandante desapareció, reemplazada por una mirada temerosa de inquietud. Izuku no pudo evitar sonreír. Pero, por desgracia, estás atrapado conmigo.
Y si la burocracia está lo suficientemente vitrificada como para justificar que me despierten, entonces todos estáis haciendo algo mal. ¿Qué pensaría mi padre si pudiera verte tal como eres ahora? Una vez más, los altos señores parecían niños castigados, con la única excepción del gran maestro de los asesinos. Sentado contra la pared con el resto de los altos señores menores de Terra, Drakan Van Gorich claramente había obtenido todo lo que quería al despertar a Izuku, y parecía realmente mareado por la emoción. Si bien a Izuku le molestaba ser un peón de la politiquería, si el resultado era beneficioso para la humanidad, entonces no había necesidad de que estuviera tan molesto. Podría tolerar que lo utilizaran para una agenda, si esa agenda mantuviera vivo al imperio por un poco más de tiempo. Le tomó nota mental a Balmung de hablar sobre esto con Draken una vez que tuvieran tiempo y privacidad. Si bien podía tolerar ser un peón, no le gustaba y Draken pagaría por ello. El Lord Almirante Lansung se sintió como nunca antes se había sentido al cruzar el puente de su nave insignia, el Autocepelax Eternal, con un paso acelerado. No solo había vencido el horrible ataque de la luna de los orcos y había detenido el asedio de Port Santus, sino que tal reclamo en la fama era casi una garantía de que sería el siguiente en la fila para Lord Comandante una vez que su títere Udo muriera o se retirara, sea tan natural o no. Ya podía saborear el poder que pronto tendría en sus manos. Ser el líder de la mayor potencia militar del universo fue sin duda un buen punto de partida, pero fue solo eso, un comienzo. Primero Lord Comandante, luego Regente de Terra, y luego, Lansung anuló los pensamientos casi con certeza heréticos que siguieron. Después de reflexionar sobre ellas, claro. Y ahora, mientras su flota victoriosa desfilaba por el sistema solar, sentía que por fin estaba dando el primer paso en el camino hacia su merecido destino. Miró a través del vasto vacío del espacio hacia la Tierra Sagrada, la joya brillante de la humanidad y el imperio. No podía esperar al desfile, recitando mentalmente el discurso que daría para reflexionar sobre la redacción. Hablaría de los héroes de la Armada Imperial y su conquista de las abominaciones alienígenas. Dar un discurso de victoria a sus dos rivales en la mesa del Gran Señor, a toda la población civil de Terra y al primarca de Almigti fue prácticamente un sueño hecho realidad. Mientras Lansung caminaba hacia su lanzadera personal, se preguntó distraídamente si el primarca le estrecharía la mano como iguales. Después de todo, él era el futuro líder del imperio. La infinita belleza del cosmos rodeaba a Magnus el Rojo. Con su único ojo cerrado, podía sentir la energía psíquica de Terra inundándolo. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que curó a su padre y podía sentir que recuperaba todas sus fuerzas. Sus músculos resecos y hundidos habían vuelto a crecer, sus huesos se habían fortalecido y podía respirar fácilmente sin problemas. Saboreó este sentimiento mientras pudo. Muy pronto, probablemente dentro de una semana, volvería a su estado débil y el emperador estaría un poquito más cerca de ser curado. Se reclinó en contemplación, si tan solo pudiera obtener ayuda de alguien que supiera cómo curar heridas psíquicas. Deseó que Aseg no se hubiera convertido en un traidor. El conocimiento psíquico de la biomancia de su ex primer capitán era uno de los mejores que jamás había encontrado. Por capricho, lanzó su mirada etérea al resto de Terra. Había una espesa capa de triunfo y gloria en el patio de armas del palacio, al parecer parecía un oficial de la armada. La multitud de civiles y personal de la marina estaba eufórica, aunque los elementos más burocráticos estaban llenos de despecho y odio. No le prestó atención. Con Izuku en el proverbial marcado rápido, había poca necesidad de involucrarse con el funcionamiento más mundano del imperio fuera de una crisis. También estaba el hecho de que simplemente detestaba la política mortal. ¿Por qué no se pudieron gobernar las cosas como en Tizca, donde los más inteligentes gobernaban por méritos? Hablando de Izuku, él y su esposa también asistieron al desfile. Vania estaba disfrazada de Izuku en el escenario, mientras que Izuku había montado en un servidor gravitatorio hasta una torre alta y ahora miraba a la multitud con su rifle. Había un destacamento de All-Migti de Luna, aquí para ver a su primarca. Se sintió un poco mal porque estaban esperando ansiosamente conocer a alguien que pretendía ser su señor, aunque supuso que la Legión Alpha tendría que lidiar con eso por algún tiempo. Se preguntó si Alpari usaría. De repente, la imagen emocional se distorsionó.
Algo inusual estaba sucediendo en el cielo sobre Terra. No era un tránsito warp, sabía lo que se sentía, esto era algo más. Podía sentir la inquietud y el malestar entre los asistentes al desfile, la tensión y la preocupación en la multitud aumentando con cada segundo. Algo acaba de emerger en la órbita de Terra y estaba muy cerca. Un orbe de alegría estridente y violencia practicada que le dolía siquiera percibirlo. Una bola de guerra que grita por hacer la guerra. Y cientos de mentes inhumanas se volvieron para mirar la suya. Izuku miró hacia el cielo, su mente evaluó la situación y llegó a una conclusión en un segundo. Sacó el cañón de su rifle con un movimiento rápido y bien entrenado y se colgó ambos sobre la espalda para que no inhibieran su movimiento. Vuela a la posición 3, Gamma, habló mientras corría hacia el borde de la torre. Un servidor, específicamente modificado para soportar su peso, avanzó después de recibir la orden. Izuku saltó y agarró una de las mecadendritas que colgaban de ella. La unidad Angrave del servidor protestó, pero lo llevó al punto designado de todos modos. Aterrizó junto a Vanya en el escenario. Cuando él se levantó, ella ya estaba volviendo a su forma predeterminada, deshaciéndose de la armadura falsa y preparando sus armas. Cuando quedó claro que no había ninguna amenaza inmediata, cambiaron de postura y miraron al cielo. Izuku sabía cómo era Luna. Incluso había estado en la superficie en algunas ocasiones para saludar a sus hijos en su fortaleza monasterio en el Mar de la Tranquilidad. Su visión mejorada podría detectar características individuales del terreno, incluso desde la superficie de Terra. También sabía que no aparecía simplemente a mitad del día en un agujero de la realidad. Inclinó la cabeza hacia atrás y usó el ocular incorporado en su casco para acercarse lo más posible. Vio movimiento, luces, incendios, aunque nada en detalle. Y cuando se quitó el casco y miró fijamente la segunda luna nueva de Terra, no necesitó su visión mejorada para saber que algo estaba profunda y terriblemente mal. Mirándolo fijamente, construido con metal y piedra a una escala increíblemente grande, había un rostro enorme y sonriente. Ojos como volcanes, dientes del tamaño de cadenas montañosas. Si la construcción fue diseñada para intimidar, entonces estaba haciendo un buen trabajo. Justo cuando la realidad empezaba a calar en las mentes de la población, secuestró el Vox y empezó a hablar. Ciudadanos de Terra, escuchen y mantengan la calma. A pesar de lo que sin duda estás viendo, no tienes por qué preocuparte. Los Adeptus Custodes están a tu lado. En Luna hay 4 capítulos completos del Adeptus Astartes. Y finalmente hay 70 millones de Lucian Black junto con una gran variedad de otras compañías de la Guardia Imperial. Lucharemos y estarás a salvo. Se giró hacia Lanzun, quien parecía haber visto su vida pasar entre sus dedos. Mis disculpas, señor almirante Lanzun, pero parece que ahora hay asuntos más urgentes entre manos.